¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te hace raro ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Hoy en Alcalá día a día, entrevista. Bueno, pues ya hemos cruzado ese meridiano, ese ecuador que marca la segunda parte de este espacio. Ya sabes que estás escuchando el magazine de Radio Guadaira. Las mañanas de lunes a viernes están repletas de actualidad a través del 107.7 de la FM y también a través de radioguadaira.org para todo el mundo. Es la hora en la que te mostramos de forma directa y a través de los propios protagonistas algunas de las noticias de actualidad con la que abrimos cada mañana. En el día de hoy precisamente te hemos ya reiterado en numerosas ocasiones que hoy tendríamos con nosotros al autor de un libro que fue presentado en la Casa de la Cultura este pasado viernes. Fue todo un éxito de asistencia la presentación de la novela de Gregorio Verdugo, Yo maté a Facundo Varela. Una presentación que vino organizada por la Asociación de Vecinos de Malas Mañanas y un grupo de personas que se hacen llamar El Rincón de Pensar, que debaten día a día sobre la actualidad política de nuestro país, pero sobre todo de nuestra localidad. Y precisamente de eso trata esta novela, Yo maté a Facundo Varela, una obra de Gregorio Verdugo de la que te vamos a hablar enseguida, y lo vamos a hacer además a través del propio autor, a quien tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el viernes pasado estuvo usted en Alcalá de Guadaira, en la Casa de la Cultura, para presentar este libro que no es el primero de su carrera como escritor. No lo es. Es mi tercera novela ya. Periodista, ¿verdad? Sí. Se ha dedicado a escribir casi todo en formato político, ¿no? Porque hablamos de una novela, Yo maté a Facundo Varela. Hablamos de una novela en la que el personaje principal, Facundo Varela, pues es anarquista y forma parte de todos esos movimientos políticos que a principios del pasado siglo se estaban produciendo en nuestro país, entre ellos el anarquismo, que es precisamente, digamos, el camino político escogido por el protagonista de esta novela, ¿no? Sí. Es una novela que está basada en una época en la que se llamó como la época del pistolerismo en Sevilla, que abarcó prácticamente desde el principio del siglo pasado, pues hasta la guerra civil prácticamente. En España ha sido el anarquismo uno de los movimientos políticos, ideales políticos que más han calado quizás en la propia sociedad y en la forma de estructurar los diferentes partidos, porque aunque digamos que no ha sido algo que se haya podido llevar a cabo in situ o de manera física, pero real, pero sí que ha digamos, estructurado el pensamiento de otros
cursos políticos que han ido hacia un lado o a otro a lo largo de esta historia, ¿no?, de nuestro país. Bueno, en esa época el movimiento anarquista y en especial su rama sindical, que era la CNT, tenía muchísima fuerza, sobre todo aquí en Andalucía, también en Aragón, en Cataluña. Era un movimiento que estaba en alza. Y bueno, y luego tenía su repercusión social porque, claro, ellos estaban en todas las luchas reivindicando mejoras para los trabajadores en general y para los ciudadanos en general. Era un movimiento que tenía mucha implantación. Para escribir sobre ello ha tenido usted, supongo, que investigar muchísimo sobre la historia de aquellos entonces en nuestro país, pero además también sobre la personalidad de las personas que, bueno, lucharon para poder llevar a cabo, aunque sea en algunas partes ya más reducidas, este curso político, ¿no? Sí, claro. Yo lo que hago es que me monto una trama, la ficciono y luego, claro, los hechos suceden en un entorno, que ese entorno existe y es real, y lo que hay que hacer, o lo que yo hago, es documentarme sobre cómo se vivía en aquellos años, cómo eran los movimientos que había y cómo era la interrelación entre la gente que estaba luchando por derechos con los que tenían el poder. Y bueno, y a partir de la documentación que consigo, pues monto la ficción, porque no olvidemos que estamos hablando de una ficción, y novelo la trama y la historia, llevándola hasta lo que yo quería desde primera hora. Menos mal, Gregorio, que nos ha recordado que estamos hablando de ficción, porque claro, el título ya es una declaración de intenciones y le podría haber puesto en un aprieto: Yo maté, ¿no? A Facundo Varelo. Sí. Háblenos de Facundo Varelo, del protagonista. ¿Quién es y por qué llega hasta este nivel de lucha en la cual, pues, como veremos, pues parece ser que marca toda su vida? Sí, bueno, Facundo es el hijo de un funcionario municipal, que en aquellos años un funcionario municipal, pues no sé, no era ni clase media, era clase obrera, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero era un funcionario municipal su padre que en el tiempo libre se dedicaba a dar clases en su casa gratuitamente a los niños, ¿no? Entonces Facundo de por sí se cría en ese ambiente. Él tiene una serie de desgracias en su vida. La primera le ocurre cuando era pequeño, que pues, a causa de un accidente se queda cojo de una pierna, se le queda la pierna rígida, y luego ya él estudia magisterio también, porque está influenciado, porque ve desde chico a su padre dando clases que no cobraba, que eran gratis, a la gente más necesitada. Él termina magisterio, pero se involucra en las luchas sindicales que había en la época, sobre todo por el problema de la vivienda, porque Sevilla en aquella época tenía un problema muy grave con las viviendas. Estoy hablando de la época en la que se estaban derribando los corrales de vecinos. Sevilla tenía un cinturón de arrabales que rodeaban la ciudad. El más gordo, el más grande y el más importante era Villalata, que estaba donde ahora es Amate. Y entonces se involucra en las luchas porque esa es la manera de canalizar una especie de odio interior que va desarrollando a medida que va creciendo a causa de, digamos, la desgracia de la cojera, y que posteriormente en una de las luchas pierde un ojo y lo tiene que sustituir por un ojo de cristal, ¿no? Entonces es un hombre que vive permanentemente en contradicciones, porque por un lado él intenta siempre ayudar a los débiles, pero por otro lado el odio que ha acumulado por las desgracias que le van pasando en la vida
se convierte en algo que es irrefrenable, que no lo controla. Y que le emana de manera espontánea, pero que es incapaz de controlarlo. Y entonces toda su vida se maneja en esa serie de contradicciones, ¿no? Así hasta al final de la novela. Sí. Dime. Yo quería preguntarle, como ha dicho al final de la novela, quería preguntarle finalmente a Facundo Varela, ¿lo mata en la novela o eso es algo que tendremos que descubrir? Yo lo digo al principio de la novela, ¿no? Nada más empezar. Lo que pasa es que hay un lapsus literario, es decir, en realidad quien dice que lo mata no es que él sea el ejecutor, sino que él es uno de los que colaboran para que el final de Facundo Varela sea que encuentre la muerte. No te voy a decir cómo, porque si no te voy a hacer un spoiler. No. Un spoiler, pero que es un colaborador necesario, quizás el más necesario, para que Facundo al final de la novela encuentre la muerte, ¿no? Y entonces, claro, yo sabía que yo tenía que decir que Facundo iba a morir, y entonces para quitarle todas las dudas a los lectores, y eso se lo digo en el primer capítulo prácticamente, o en el segundo. Pero luego desarrollo cómo sucede eso y por qué. Claro. Que es lo más importante. Bueno, el viernes estuvo la Casa de la Cultura repleta de gente esperando a conocer esta presentación y a poder, como no, escuchar pues todo esta sinopsis, ¿no?, que nos está haciendo también. Porque este Rincón de Pensar, este grupo de jóvenes y no tan jóvenes que forman parte de esta asociación de vecinos han optado por organizar esta presentación. ¿Tiene alguna vinculación la trama de la novela con esa, ¿no?, esa forma de vivir con la que este colectivo, por ejemplo, viene trabajando desde hace algunos años? Nos sentimos más, más unidos al ideario que pueda estar involucrado dentro de esta novela. Bueno, no, ahí yo en la vinculación con este colectivo es que me llamaron, que estaban interesados en que explicara la novela. La novela obviamente a la hora de narrar y de ficcionar los acontecimientos que hubo, tiene un trasfondo ideológico en concreto. Te das cuenta que del movimiento, entonces lo único que existía era el Partido Socialista y que tenía una rama sindical también, que la sigue teniendo, que era la UGT, y el movimiento anarquista, que tenía la rama sindical de las CNT. Y del movimiento anarquista, al disgregarse, surge lo que luego fue el Partido Comunista de España. En concreto, una de las figuras más grandes del Partido Comunista de España fue Pepe Díaz, que era precisamente sevillano. ¿No? Entonces, claro, los hechos que se desarrollan en la novela tienen una base histórica, que es que sucedieron así, y una base ideológica, porque la gente que los vivió y la gente que fueron protagonistas de esos hechos tenían una base ideológica concreta, ¿no? Y por lo demás, nada, es que estos amigos me llamaron, que estaban interesados en que yo fuese allí a presentar la novela porque les parecía muy interesante, y nada, yo me presté y estuve con ellos, y la verdad que fue una presentación magnífica, estuvo muy bien, y estuvimos allí conversando un rato y alternando un poco con el tema de la novela. Un tema que no es muy ajeno a su carrera, porque además de periodista, usted también es precisamente educador, ¿no? Sí, bueno, yo soy profesor de GB, y luego, que es la primera carrera que hice, y luego hice periodismo, sí. Bueno, pues nosotros estamos encantados con que haya estado aquí en Alcalá de Guadaira, y sobre todo porque ha hablado de unos temas que ahora esta nueva sociedad, esta juventud desconoce casi por completo, porque
hablamos de, por ejemplo, estos movimientos donde la lucha en la calle era el día a día y unos pensamientos y unos idearios que hoy del todo pues están prácticamente perdidos, y son gracias a novelas como esta cuando vuelven a resurgir, o por lo menos cuando podemos volver a hablar de todo ello. Muchísimas gracias, Gregorio Verdugo. Además ha sido también autor del libro de relatos Cuentos de una guerra lejana, que también recomendamos, de 2014. Y tenemos también La danza de los espejos enfrentados, de 2016. Además, como no, de esta novela, Yo maté a Varela, a Facundo Varela, la obra que se presentaba el pasado viernes en la Casa de la Cultura, aquí en Alcalá de Guadaira. ¿Algo más que añadir, Gregorio? Pues no, nada más, solamente eso. En realidad, los idearios que estaban entonces todavía existen. Lo que ocurre es que esa faceta de la historia, como después vino el golpe de Estado de Franco y demás, pues estaba bastante oculta, porque como bien sabemos, la historia siempre la escriben los que ganan. Claro. Y entonces ha costado mucho recuperar documentación sobre esa época histórica de este país, en concreto de Sevilla, que es donde se centra la novela, pero que los idearios siguen existiendo. Lo único que pasa es eso, que los hechos han estado durante muchos años tapados, y hasta hace poco no se ha podido saber con exactitud cómo transcurrieron las cosas y de qué manera, de qué documentación ha quedado y demás, porque, como he repetido antes, la historia esa estaba tapada porque le interesaba al régimen franquista. Claro. Además, es ahora el momento, ¿verdad?, de destapar todas estas cosas, sobre todo ahora que contamos precisamente con una serie de departamentos en las administraciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y, como no, a dar su sitio a cada una de las personas que de alguna manera u otra lucharon y perdieron la vida en la mayoría de los casos, o desaparecieron para no ser vistos más por su familia, para poder precisamente tener hoy este mundo en el que vivimos todos y todas. Un mundo mucho más libre y quizás también pues mucho más igualitario. Sí, es importante resaltar la labor que están haciendo ciertas personas que se han preocupado. Yo, por ejemplo, es encomiable y muy loable la labor que está haciendo Cecilio Gordillo, precisamente a través del grupo de la memoria histórica de la CGT, que tiene una página web que se llaman todolosnombres.org, donde vienen muchas historias de represaliados y demás que se perdieron y que se han rescatado a base de documentarlas y de buscar a los pocos testigos que van quedando ya, los testigos presenciales. Entonces, la labor que están haciendo este tipo de organizaciones y personas como Cecilio, yo creo que no tendremos vida para agradecérselo, porque es la verdad fantástica. Pues muchísimas gracias a usted también por haber estado aquí en Alcalá de Guadaira trayéndonos este libro, Yo maté a Facundo Varela, de Ediciones Enuida. Es una novela escrita por Gregorio Verdugo, sevillano, de la barriada de Ciudad Jardín, muy cerquita de aquí. Así que gracias por haber estado en Alcalá de Guadaira y por haber pues atendido esa petición del Rincón de Pensar. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a vosotros. Un beso, hasta luego. Un abrazo. Sin duda, a través de los libros podemos conocer la historia, y no hay mejor manera de conocerla que a través de una novela, donde el protagonista viene casi siempre a ser ficticio, pero el entorno y todos los datos que se nos ofrecen vienen a ser reales y documentados, cosa que se agradece porque es una manera diferente de aprender sobre nuestra historia, sobre todo porque nos invita a reflexionar más que un libro. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.